vivir en Lisboa en el 2023? Para los que me vienen siguiendo por las redes sociales, han visto que hace muy poquito tiempo estuve recorriendo Portugal y tuve la suerte y la posibilidad de recorrer Lisboa también. Y les quiero contar mi opinión sobre esta ciudad, la ciudad capital, la ciudad de las más elegidas para emigrar a Portugal. Como saben, Portugal se convirtió en el país más fácil para emigrar sin ciudadanía europea, y esto se debe en gran parte a la gran posibilidad de conseguir empleo y a la gran necesidad que tiene Portugal de empleados. Tiene una escasez de mano de obra muy grande, tanto para calificados como no calificados, lo que llevó a Portugal a abrir la frontera y a crear distintos tipos de visados para que más y más gente pueda emigrar a Portugal. Así llegó a convertirse a, como se lo conoce hoy, el país más fácil para emigrar sin ciudadanía europea, incluso llegando como turista a Portugal. Es posible quedarte mediante la manifestación de interés. Ya seguramente han escuchado hablar de esto, y si no, al final del video les voy a dejar una lista de reproducción sobre todos los videos de Portugal. Pero ¿cómo es vivir en Lisboa, la capital de Portugal? ¿Cómo se vive? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? Lisboa no es como lo cuentan. Lisboa no es la gran ciudad que se menciona a través de las redes sociales. Hay muchísima información tanto en este canal, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Twitter, hablando sobre Lisboa. Y Lisboa no es como la cuentan, no es como la mencionan. De hecho, en este video les voy a contar 6 ventajas de esta ciudad, 6 ventajas y beneficios de vivir en Lisboa y 9 desventajas. Esto es muy subjetivo, es muy personal, pero sin duda yo me quedo con eso. Vamos a empezar con el video, que tengo muchísimo para contarles. Si están pensando en emigrar a Portugal y Lisboa es una de las opciones de ustedes, no se pierdan este video, quédense hasta el final, que realmente los va a sorprender todos los puntos que tengo para contarles. Ahora sí, empezamos con el video. Bienvenidos a este nuevo video, y como les decía, les voy a hablar de las ventajas y las desventajas de vivir en Lisboa. Este video va a ser un poquito más largo porque tengo muchísimo para contarles, y Lisboa es la capital, es una de las ciudades más elegidas para emigrar en Portugal, es una de las ciudades más elegidas tanto por gente mayor como por profesionales no calificados, incluso parejas y gente joven, y me parece muy importante empezar a desmascarar a Lisboa y empezar a hablar de tanto lo bueno como lo malo, porque no todo es color de rosas en esta ciudad y no todo es como lo cuentan en las redes. La primera ventaja, y vamos a empezar por las cosas positivas para alegrar un poquito el video, y ya luego me voy a detener en las desventajas. La primera ventaja es el transporte público. Sin duda, el transporte público en Lisboa es de lo mejor. Oporto tiene un transporte, desde mi perspectiva, mucho más moderno, mucho más actual. Incluso el transporte público de Oporto es más nuevo, es del 2002. Es más antiguo el de Lisboa. Pero en Lisboa está muy bien. En Lisboa van a encontrar, por un lado, buses, metro, muchos tranvías, y esto se debe principalmente al típico tranvía de Portugal, el típico tranvía de Lisboa, sobre todo porque Lisboa se encuentra ubicada en una zona montañosa de Portugal, con lo cual toda la ciudad son subidas y bajadas, y subidas muy empinadas, y el hecho de tener el tranvía te facilita bastante. Entonces van a encontrar buses, van a encontrar metro, una red de metro muy extensa, tranvías, algunos barcos y además mucho transporte público que vos pagas mensual, como monopatín y bicicletas, donde tan solo con 25 euros anual tienen la posibilidad de rentar las bicicletas. Entonces el tema del transporte público funciona muy bien. El tema del transporte público también los quiero mencionar, se los voy a mencionar en las desventajas y ya van a ver por qué. Pero dentro de lo que es el microcentro, la zona histórica, la zona antigua, la zona principal de Lisboa, el transporte público, 10 puntos. Como segunda ventaja, hay algo muy importante de mencionar, y una de las razones principales por las cuales tantas personas eligen emigrar de Latinoamérica, está el tema de la seguridad. Lisboa es una ciudad muy segura. De hecho, Portugal es uno de los países más seguros de la Comunidad Europea después de los nórdicos,
con lo cual no van a tener problema en que sus hijos caminen a cualquier hora de la noche, en que se muevan solos. No van a tener problema ustedes en moverse, en ir, venir, en sacar el celular en la calle. No van a tener que estar constantemente avisándole a su pareja o a sus padres que vuelven a tal hora, que van a salir, que se juntan con tal o cual amigo, como nosotros estamos acostumbrados, al menos en Argentina. Yo recuerdo que cada vez que salía en Argentina de mi casa, tenía que avisarle a mi mamá a dónde iba, a qué hora volvía, con quién me juntaba, por dónde íbamos a andar, para que ella vaya teniendo una especie de control, por así decirlo, porque es muy inseguro, muy inseguro. Porque de hecho en Argentina cuando tu hijo sale, no sabes si vuelve. Esto acá no pasa, pero sí es importante destacar con el tema de la seguridad, es que si bien es muy seguro y las cosas que pasan en Latinoamérica no pasan en Portugal, lo cierto es que sí van a tener que empezar a tener un poquito más de cuidado con algunos aspectos, porque obviamente ya hubo una muy grande migración a Portugal. Hay muchísima gente, además muchísimos turistas, con lo cual ya no es tan seguro como solía ser 5, 10 o 15 años atrás. Sin embargo, sigue siendo un punto a destacar el tema de la seguridad. Van a tener que tener cuidado, por ejemplo, ya no se puede vivir con la puerta abierta, van a tener que tener cuidado sobre todo con su mochila, con el celular, de no dejarlo en algún lugar y descuidarse. Esas cosas sí es importante. Por otro lado, otra gran ventaja que encontramos en Lisboa es nada más y nada menos que el clima. Y esa es otra gran ventaja por la cual tantas personas eligen Lisboa. Toda la parte del sur de Portugal, muy conocido como la región de Algarve, y de Algarve hacia Lisboa, muchas personas se asientan en esa zona por el tema de las playas. Las mejores playas de Portugal las van a encontrar en la región de Algarve. Pero Algarve es una región muy turística donde mayoritariamente el trabajo que se consigue está relacionado con el sector turístico, hotelero, gastronómico. Se puede llegar a encontrar trabajo en otros sectores, pero la mayoría del trabajo está focalizado en ese sector. Es por esa razón que muchos eligen moverse para Lisboa, porque Lisboa, al ser la capital, tiene muchísimas ofertas laborales, ahora les voy a hablar de ese tema también, y por el otro lado siguen conservando el clima de Algarve. La realidad es que Lisboa tiene un clima muy lindo, muy estable gran parte del año, es caluroso y lo mejor de todo es que tiene muchos días de sol. Incluso en invierno son pocas las semanas de lluvia, de frío. No es de esos países que la mitad del año hace frío, llueve, hay viento. No, en Lisboa casi todo el año tienen sol. Hay unas pocas semanitas en invierno, sobre todo enero, febrero, más que nada febrero, que son de lluvia, de un poquito de frío, pero duran aproximadamente 3, 4 semanas y listo. Es decir que tienen 11 meses de sol y de clima estable. La verdad es que es una de las razones principales al momento de elegir Lisboa dentro de Portugal y sobre todo Portugal. Otra de las grandes ventajas, como les adelanté, es la gran cantidad de posibilidades laborales. En Lisboa, al ser la capital, van a poder encontrar gran cantidad de empresas internacionales, multinacionales. Hay mucho trabajo de todo lo que es turismo, por supuesto, porque es una de las ciudades más turísticas de Portugal, por ser la capital. Van a poder encontrar también trabajo de fábricas, van a poder encontrar call center, trabajos administrativos, trabajos en bancos, trabajos en distintos comercios minoristas. Van a poder encontrar una gran cantidad y un gran abanico de posibilidades laborales, tanto para calificados como para no calificados. Por otro lado, otra gran ventaja es sin duda el tema de los estudios, la educación. En Lisboa encuentran muy buenos colegios, tanto públicos como privados e internacionales, y además muy buenas universidades. Gran parte de las universidades, de las mejores universidades de Portugal, se encuentran en Lisboa, más allá de que, por supuesto, la de Coimbra es muy conocida. Si ustedes van con niños o incluso si ustedes quieren estudiar, Lisboa también es una muy buena opción. Y por último, otra gran ventaja, y esto es algo que tienen que tener en cuenta, porque yo sé que al momento de pensar en emigrar, una de las cuestiones que más me consultan es, yo no hablo otro idioma que no sea el español, el único idioma que hablo es el español.
en Portugal no van a tener problema. De más está decirlo que Portugal es muy generalizado, hay zonas y pueblitos, muchos me han consultado por Madeira, por ejemplo, así que acá lo adelanto, necesitas hablar al menos una base de portugués. Pero esto no pasa en Lisboa. De hecho, para darles una idea de cómo es, nosotros en Lisboa hablábamos en español y todo el mundo nos entendía. Si teníamos que pedir un café, si teníamos que ir al supermercado, si teníamos que comprar los tickets y necesitábamos ayuda para comprar los tickets de los buses, en el mismo bus, el chofer del bus, todo el mundo habla español. Todo el mundo te habla o te entiende español. A veces nos pasaba que hablábamos en español y además hablamos en español argentino. No es que hablas en español de España. Hablábamos en español argentino. Tratábamos siempre, obviamente, con respeto, despacio. También porque no sabíamos si realmente todo el mundo nos iba a entender. Hicimos la prueba y todo el mundo nos entendió. Algunos portugueses nos contestaban directamente en español y con muy buen español, pero un español más español de España. Y muchos otros no se entendían el español, pero nos contestaban en un portugués muy despacito, muy lento, muy suave, con lo cual nosotros podíamos entender. Yo hablo portugués, con lo cual no tengo problema en comunicarme en portugués, pero mi familia no habla portugués, con lo cual siempre nos comunicamos en español. Y no hemos tenido ningún tipo de problema. De hecho, para sumarles y para contarles más acerca del idioma, muchas veces en Lisboa hacíamos el chiste de decir que nos sentíamos caminando por Buenos Aires, porque muchas zonas arquitectónicamente es muy parecido y además escuchás el español en todos lados. En pocos lugares escuchábamos hablar el portugués y era un portugués de Brasil, ni siquiera era un portugués de Portugal. Pero en todos lados escuchamos argentinos, venezolanos, colombianos, al punto de que realmente nos sentíamos caminando por Latinoamérica, a ese punto. Te sentís en Latinoamérica. De hecho, esto puede ser una ventaja o una desventaja si vos le tenés un poco de temor a la cultura, al idioma y querés sentirte un poquito más cerca de tus raíces, sentirte un poquito más cerca de tu casa. Realmente Portugal y Lisboa son una muy buena opción porque te vas a sentir como en tu casa. Culturalmente, socialmente y en cuanto al idioma, vas a escuchar tu idioma por todos lados. Porque ya te digo, está lleno de venezolanos, lleno de colombianos, lleno de brasileros, lleno de argentinos. Entonces escuchás el español por todos lados, el español de Latinoamérica, de Centroamérica. Ahora, si por el contrario estás pensando en emigrar a Europa y vos decís, me quiero insertar en la cultura, en este caso de Portugal, quiero olvidarme de Latinoamérica, quiero empezar a aprender un idioma nuevo, una cultura nueva, conocer la cultura local. Bueno, en ese caso, no sé si Lisboa sea la ciudad ideal, la ciudad correcta, porque te vas a sentir en Latinoamérica. Es como una ciudad de Latinoamérica puesta en Europa. Esa fue mi sensación, estar caminando por Buenos Aires y escuchar gente en argentino, en chileno, en uruguayo, en brasilero, en venezolano, en colombiano. No logré por ningún lado escuchar el portugués de Portugal. Así que eso también es un tema para que lo tengan en cuenta. Ahora interrumpo este video porque si estás mirando este video de Algarve es muy probable que estés pensando en emigrar a Portugal y quiero contarte que para Portugal, tanto si emigras con la manifestación de interés como turista o si emigras con un visado, visa de 7, visa de nómada digital, visa de búsqueda de trabajo, vas a necesitar un seguro de viaje. Para esto quiero contarte que pueden cotizar los seguros de viaje conmigo, a través mío, a través del enlace que les dejo en la descripción del video o escribirme por correo a info@nonstopviajes.com. Yo trabajo con distintas agencias y distintas empresas y además de que cuento con muy buenos descuentos del 40, 45, 50% de descuento, además les garantizo y les aseguro una buena cotización y un buen asesoramiento. Ahora sí, continuamos con el video. Ahora sí, hasta acá con el tema de las ventajas. Quiero empezar a desenmascarar a Lisboa y empezar a hablar de las desventajas, porque en pocos lugares he escuchado que hablan de estas cosas. La mayoría de las veces que escucho que hablan de Lisboa, tiran flores para Lisboa. La única desventaja que he encontrado, que ya la voy a mencionar, es el tema de los alquileres,
así que les doy una especie de adelanto, pero nadie habla nada más de Lisboa. Pareciera como que fuese tabú hablar de Lisboa y no poder hablar de la realidad de lo que pasa en Lisboa o de cómo es la ciudad en realidad. Así que en base a lo que viví, en base a lo que vi, en base a lo que conocí de Lisboa, estas son mis opiniones, estas son mis experiencias y les quiero transmitir todo esto porque sé que muchos de ustedes eligen esa ciudad y de mi parte tiene más desventajas que ventajas. La primera con la que voy a comenzar y algo que me pareció un punto crítico es el tema de la suciedad. Lisboa me pareció la ciudad más sucia o de las más sucias en las que he estado. Muchas veces he visto de distintos youtubers, otros colegas, incluso en distintas cuentas de TikTok, que muestran la rúa principal, la calle principal donde están las tiendas y muestran qué bien Lisboa, qué limpia que está Lisboa. Ahora, si se salen de la calle principal, van a ver montañas de basura, olor a cloaca, porque además, recordemos, en pleno verano hacen 35 grados a la sombra, se calientan las paredes, las calles son de adoquines, los adoquines hierven, es todo de piedra, se calienta todo y no se puede creer el olor a mugre y a basura que hay. Eso me pareció un punto crítico porque yo puedo tolerar muchísimas cosas de las ciudades, de la ciudad en la que vivo, pero no puedo tolerar que haya mugre, que haya basura. Donde hay mugre, hay basura, hay ratas. Entonces, eso me pareció un punto muy importante. Me pareció sucia. Como les digo, la calle principal está muy limpia, es la calle donde más turistas hay. Pasan, la limpian, los adoquines brillan, eso es muy cierto, pero sálganse de esa calle, empiecen a recorrer Lisboa a pie y van a encontrar contenedores tipo cestos de basura inmensos que están abarrotados de basura y al lado, en el piso, en esquinas, en la calle, en el cordón de la vereda, en todos lados, basura, plástico, latas, papeles, servilletas, botellas de gaseosa, de bebidas. Van a encontrar basura por todos lados. Eso me pareció horrible. Segundo punto, lo grafiteada que está. Por todos lados las paredes escritas, las paredes sucias. Te da esa sensación de desmantenida, de que no está cuidada, que no está limpia, o sea, no está limpia. Eso me pareció un punto bastante crítico y algo que puede afectarte o no, quizás no te importa, quizás decís, a mí me es suficiente con que pueda conseguir alojamiento, me es suficiente con que tenga buena salud o buena educación, o que tenga un buen transporte público, o el hecho de ya vivir en Portugal sin tener ciudadanía europea, no importa que está sucia. Está bien, puede ser, pero sí me parece importante que lo sepas. Segundo punto, el tema del tráfico y el transporte. Esto también es importantísimo. Lisboa es una ciudad que, como les decía, es así de empinada, no se puede caminar, no es una ciudad pensada para el peatón, es una ciudad que está en subidas y bajadas todo el tiempo. Hay partes de la ciudad donde parece que subís gateando, literal, porque no podés enderezarte, no podés caminar derecho de lo empinada que está. Para todas esas partes obviamente tienen lo que son los funiculares o los pequeños tranvías, eso te sirve, eso está bien, pero fuera de la zona céntrica necesitas moverte nada más que en buses. Tenés, como les decía, por ejemplo, tienen trenes, tienen buses, tienen metro, tienen tranvía, tienen estas bicis. Las bicis las pueden utilizar en algunas zonas. Las calles que son así empinadas, no hay forma de que las suban en bici, desde ya les digo. Por otro lado, tienen el tranvía únicamente para esas calles. Tienen el metro, que si bien está muy bien y tienen una red extensa de metro, de distintas líneas de metro, no abarcan toda la ciudad y están dentro de la zona céntrica de la ciudad. Ya en las afueras de Lisboa no llegan en metro. Para esa zona tienen los buses únicamente. ¿Qué pasa con los buses? Los buses no se respetan los horarios, hay demoras, hay cancelaciones, llegan a la hora que tienen ganas y además, sacando que no se respete el horario, es el tema de los atascos. Y esto sí lo he escuchado, que lo han mencionado bastante. Lisboa es una ciudad que está colapsadísima de autos, de buses, de todo, de mucha gente, turismo, peatones, y eso hace que se generen grandes atascos. De hecho, nosotros estábamos yendo de Lisboa a Belén en bus y el bus se frenó a mitad de camino por un atasco en una calle y estuvimos varadas en esa calle literal
como 20 minutos. Más de la mitad del trayecto estuvimos paradas en una calle, que no podíamos avanzar ni para atrás ni para adelante, el bus se quedó atascado. De hecho, medio como que hacíamos el chiste de, bueno, me bajo acá. Obviamente tampoco te dejan bajarte, hubiésemos hecho más rápido si íbamos caminando, pero estuvimos 20 minutos paradas a mitad de cuadra porque estábamos atascadas de autos alrededor del bus que no podían avanzar porque estaba cerrada la otra calle, porque no paraban de venir autos, porque los autos se atascaban y no podían moverse. Bueno, fue un caos. Así que eso también es un punto para que lo tengan en cuenta. Por otro lado, con respecto al transporte, si bien les decía, hay buses, metro, tranvía, etcétera, no hay transporte público nocturno. Por la noche hay únicamente ciertos buses nocturnos, que pasan cada 1 hora o más. No son frecuentes, no pasan seguido, no respetan los horarios, tendrían que pasar cada 1 hora, pero no pasan cada 1 hora. Así que si les gusta, si son nocturnos, si les gusta salir, volver a cualquier hora y demás, el tema del transporte público es complicado. En ese caso tienen o que caminar o de lo contrario alquilar esas bicis que yo les decía que pagan 25 euros anual y se pueden manejar. De lo contrario no tienen transporte público nocturno. Por otro lado, algo muy importante de mencionar también es el alto costo de vida que van a encontrar en Lisboa. Dado que el último tiempo ha emigrado muchísima cantidad de personas a Portugal en general y sumado a el post-COVID, sumado a la guerra de Rusia y Ucrania, aumentó todo. Aumentaron el precio de los alquileres, aumentaron el precio de, obviamente, el combustible, eso hizo que haya aumentado el precio de los comestibles, de los supermercados, aumentaron los servicios, aumentó absolutamente todo. Lo que no tuvo un gran aumento fue el tema del salario. El salario mínimo en Portugal es de 760 euros, es uno de los salarios mínimos más bajos de Europa. Eso no es problema para los que migran con una visa de 7 o para los que migran con una visa de nómada digital, pero sí es un problema para los que migran a buscar trabajo. Hay ciudades donde el costo de vida todavía sigue siendo parejo a los salarios y donde se puede conseguir algo mucho más económico, tanto en cuanto a alquileres. El tema de la comida es muy similar en todo el país, pero al menos ya el hecho de abaratar en el tema del alojamiento te salva muchísimo el bolsillo. Pero en Lisboa el alojamiento es una locura. Dada la gran cantidad de gente buscando alojamiento, se dispararon los precios y hoy en día conseguir un alquiler en Lisboa es tarea imposible. Primero, no se consigue. Lo que se consigue es carísimo porque te pueden llegar a pedir aproximadamente 700-800 euros por un T1, que es una habitación, con lo cual es un salario únicamente para el alojamiento. Es una cosa ridícula. No solo eso, sino que encima ahora te piden unos cuantos meses por anticipado, unos cuantos meses de depósito, donde básicamente tenés que desembolsar todos tus ahorros para instalarte en un departamento así en Lisboa. Entonces, eso también es un punto a considerar. Si ustedes van con una visa de nómada digital, para la cual tienen que demostrar aproximadamente 3.100 euros por mes. O si van con una visa, por ejemplo, de 7, que es para jubilados, pensionados, en ese caso van a tener un respiro bastante grande, sobre todo para los nómadas digitales, que sí o sí están obligados a presentar un ingreso de 3.000 euros, 3.200 euros por mes. Con 3.000 euros viven muy bien. Pero aquellas personas que tienen que buscar un trabajo en Lisboa, no van a poder vivir con un solo sueldo. Si se juntan con varios amigos, con varios conocidos y alquilan un piso entre varios y comparten habitación o comparten el piso, ahí sí, pero el hecho de vivir solo en Lisboa es realmente imposible. Y para una familia que recién emigra a Lisboa y donde muchas veces quizá por tener hijos uno de los padres tiene que trabajar part-time para poder cuidar de los niños, se hace realmente muy complicado poder mantener el tema del alojamiento, la comida, el tema de los servicios, el tema de impuestos y demás. Realmente se hace muy difícil llegar a fin de mes. Otra de las grandes ventajas, hablando un poco del tema de los alquileres, son las casas viejas. La mayoría de las viviendas en Lisboa, sobre todo aquello a lo que van a poder acceder por tema de precio, son casas muy antiguas, muy viejas,
que es un poco la identidad de Lisboa, pero que son súper viejas, sin ascensor, sin aire acondicionado para el verano, con lo cual en verano se mueren de calor, sin ventilación y calefacción en invierno, con lo cual en invierno se mueren de frío, no tienen ascensor, no tienen absolutamente nada. Entonces van a pagar muy caro por un departamento, una casa, un piso, una habitación que tiene olor a humedad, que van a tener que subir 5 pisos por escalera, donde se van a morir de frío, se van a morir de calor. Eso también es un tema a considerar. Si quieren tener una casa más moderna, refaccionada, remodelada, más linda, van a tener que irse a las afueras, porque obviamente dentro de Lisboa eso es impagable, pero si se van afuera de la ciudad, fuera de lo que es microcentro, el casco histórico, van a pagar un poquitito más económico, no mucho más económico, pues ya les digo, Lisboa está en general, está todo bastante costoso, pero además van a tener la dificultad del transporte, porque en las afueras la única forma de llegar, de comunicarse con Lisboa, es a través de buses, los cuales tienen demoras, cancelaciones, pasan cuando quieran, así que también tienen que tener en cuenta esas cuestiones. De lo contrario, van a tener que adaptarse y vivir en una de las casas antiguas dentro de la zona principal de Lisboa, donde tienen acceso al transporte público. Por otro lado, otra gran desventaja y algo que noté, que esto no es propio de Lisboa, es más que nada de Portugal, pero en Lisboa, debido a la gran cantidad de gente que hay, se hace un poquito más notable, es el tema de los trámites y la burocracia. En Lisboa todo tarda mucho. Si ustedes tienen que hacer trámites como abrir una cuenta bancaria, sacar el NIF, el NIS, hacer por ejemplo el cambio, la troca de la licencia de conducir, si tienen que hacer cualquier trámite, van a perder el día entero haciendo trámites. Es muy común, es una ciudad, un país muy burocrático donde todo tarda, y además los portugueses son personas muy lentas, muy relajadas. De hecho, hasta incluso si te sentás a comer en un restaurante, en un bar, en un pub, a tomar un café, vas a notar lo que tardan realmente en atenderte, en llevarte el menú, en servirte el café, en traerte la cuenta, en traerte la tarjeta si te la tienen que devolver, el vuelto si te tienen que dar vuelto. Realmente todo es con mucha calma. Eso en parte también se debe a la gran cantidad de gente mayor. Yo ya he mencionado esto en algunos de mis videos. La gran cantidad de gente mayor en Portugal, sobre todo en Lisboa, hace que que tengan un ritmo mucho más tranquilo, mucho más pausado, donde la gente no se estresa, donde la gente tiene paciencia. No es lo que pasa a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y esto hace que cuando quieras hacer un trámite y te tengas que pedir un par de horas en el trabajo para hacer ese trámite, vas a tener que pedirte el día entero, porque es muy normal que pierdas todo el día para hacer un trámite que lo podrías haber resuelto en un par de horas. Así que eso también, para que lo tengan en cuenta, no es un país hecho para impacientes. Y por otro lado, otra desventaja que está un poco ligada a esto es la gran cantidad de gente mayor que hay en Portugal, sobre todo en Lisboa. Y esto lo pongo como un punto neutro, porque puede ser una gran ventaja para vos que me estás mirando y sos mayor de 50, de 60, no vas a tener problema en adaptarte, no vas a tener problema en conseguir empleo, porque mucha gente en Lisboa es gente mayor y siguen trabajando, siguen activos. Entonces eso puede ser una gran ventaja si vos también sos mayor. Pero por el otro lado, si sos una persona joven, lo que pasa, lo que tiene Lisboa y Portugal en general, es que al ser un país de, sobre todo, gente mayor, es, como les decía, un país mucho más tranquilo, mucho más relajado, y muchas cosas cierran temprano. No vas a ver tanta gente joven viviendo en el país, o sea, muchos jóvenes son justamente extranjeros. Los jóvenes portugueses emigran también a otro país buscando mejores salarios, mejores condiciones. Ahí los que se quedan son los extranjeros y sobre todo los portugueses mayores, que toda su vida vivieran en Portugal y que tienen su familia y tienen su arraigo y demás. Pero te va a ser difícil conseguir gente joven portuguesa y además encontrar lugares a trasnoche para bailar, para comer, todo cierra relativamente temprano. No es como Latinoamérica, que si de repente te agarra hambre a las 3 de la mañana tenés un restaurante abierto. Acá no. Ni siquiera en Lisboa, que es la capital, vas a encontrar un restaurante abierto a las 3 de la mañana.
Y por último, para cerrar, otra gran desventaja que tiene Lisboa es el tema del sistema de salud, el cual, por ser la capital, el sistema de salud está colapsado en todo Portugal, pero por ser la capital es donde más se nota, donde más llama la atención. Las horas de espera que tenés, sobre todo cuando te vas a atender, por ejemplo, si te pasa algo y tenés que ir a urgencias, te van a poner una pulserita de color, hay un color para cada tipo de urgencia. Si ven que lo que vos tenés no es de urgencia, vas a estar sentado en la clínica esperando que te atiendan o en el hospital esperando que te atiendan por horas. Van a atender primero o a los chicos, a los menores de edad, a la gente mayor, a mujeres embarazadas o a aquellas personas que tengan realmente una emergencia. Vos vas a poder estar ahí horas esperando que te atiendan. Por otro lado, si no fuiste a urgencias y de repente querés sacar una cita médica para verte un médico general, también vas a tener que esperar. Es probable que estés un mes o 2 meses esperando que el médico general te dé una cita. Por esa razón muchos optan por tener un seguro privado. Pero lo que es el sistema de salud público de Portugal y sobre todo en Lisboa, que es la capital y es donde más colapsado está, deja bastante que desear. Así que estas son las cuestiones que tienen que tener en consideración si deciden emigrar a Portugal, sobre todo a Lisboa. Tiene sus ventajas, las cuales he ido mencionando, pero creo que las desventajas para mí tienen un impacto mucho más negativo que las ventajas. Las ventajas puede ser muy lindo el clima, puede ser muy lindo tener playa cerca, puede ser muy lindo encontrar gente que hable español, pero el tema de las desventajas realmente tienen mucho peso. Así que es importante que consideren tanto los puntos buenos como los puntos malos a la hora de emigrar para que después no se lleven sorpresas cuando llegan a Lisboa. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Disculpen también lo largo que se hizo, pero realmente tenía muchísimas cuestiones y cosas para contarles. El próximo video será de Aveiro, otra ciudad muy elegida para vivir en Portugal. Y ahora sí nos despedimos y nos vemos en el próximo video.